la celebración del 130 aniversario del natalicio de nuestro jefe y fundador, Víctor Raúl de la Torre. Estamos con la compañera Mónica Ayaya, donde vamos a tratar el tema de la mujer, soldado del aprismo de Víctor Raúl. Muy buenas noches, compañera Mónica. Buenas noches, compañeros. Hola, es para mí un placer conversar con usted y también un placer dirigirme a través de este importantísimo programa para los apristas, a todos los apristas que nos están escuchando, viendo y que en este mes de la fraternidad reavivan sus emociones y su amor por el APRA y por el Perú. Compañera Yaya, yo en la previa le hacía mención, y voy a hacerlo públicamente, yo me siento muy orgulloso porque una de mis herencias fue el carnet de mi abuela, el carnet del partido de mi abuela materna, mi abuela Carmen, que a la edad de 20 años, en el año 1931, eh, se registró, fue reconocida como militante aprista del comité de Trujillo. Y ese carnet me lo entregaron pasados los años y es la herencia simbólica que uno tiene. Y en las familias apristas hoy día estamos viviendo una situación dentro del partido que nos crea muchos sinsabores. Algunas compañeras que no se quieren registrar, algunas compañeras que se registran y no las inscriben, algunas compañeras que no son fraternas unas con otras. ¿Qué Exactamente. estamos viviendo dentro del partido, compañera? Bueno, yo creo que estamos viviendo cierta desidia por lo que constituye, lo que define a la identidad aprista, que es en primer lugar la fraternidad, ¿no? La fraternidad entre personas que aman al Perú y que además deben saber que ser aprista es asumir sacrificios entre los cuales está, por ejemplo, el trabajar por los demás, el trabajar por los más necesitados, el ser solidarios, el defender, como lo señaló Víctor Raúl Aya de la Torre, a los más oprimidos. Hay personas que desde mi punto de vista ven el APRA como un negocio, como la gallina de los huevos de oro, ¿no? A la cual quieren abrir incluso para aprovechar hasta lo último que puede haber de esa gallina. Y es por eso que creo que en cierta manera es importante que nosotros analicemos quiénes realmente son apristas, quiénes ven al APRA como un negocio, quiénes ven al APRA como una herencia de la cual nos enorgullecemos y quienes también pueden ver al APRA como una alternativa diferente a la que quizás ha tenido su familia a lo largo de las generaciones que han antecedido a los actuales peruanos, quienes pueden ver al APRA como una alternativa honesta para trabajar por el Perú, para trabajar por el bienestar de todos los peruanos. Yo creo, como estábamos conversando, estimado compañero, antes que inicie el programa, que una de las situaciones preocupantes en nuestro partido es el famoso registro, la inscripción de los apristas. Y esto para mí es preocupante porque no solamente se ve en el registro del partido, en el registro de organizaciones políticas, sino también, por ejemplo, en los debates que se forman supuestamente entre grupos de apristas, ¿no? Que muchos de los que están inscritos en realidad no parecen apristas, porque tienen ideologías o manifiestan modos de pensar muy lejanos a la del APRA. Eh, una de las pruebas ácidas, por ejemplo, es la de saber qué es lo que piensa cada aprista respecto de los derechos laborales. Yo he estado en algunas reuniones en las que aparentemente mencionar el término derechos laborales es una mala palabra, ¿no? Eh, bajo el nombre bajo el disfraz
de ese concepto sublime del espacio-tiempo histórico, hay quienes no quieren defender más los derechos laborales. Se copian, ¿no? Trasladan a su propio pensamiento, pensamientos como el fujimorista, por ejemplo, en el que dicen que el Perú, los peruanos no necesitan tener más derechos laborales, cuando en primer lugar lo que en realidad necesitamos es que se respeten los derechos laborales vigentes. Entonces, el tema del derecho laboral es un aspecto que solamente lo trata un sector de los apristas, porque hay otro sector de los apristas que piensa que hablar de los derechos laborales es perjudicial para el Perú, cuando en realidad lo que necesitamos en el Perú y aquello que debe identificar a los apristas es la defensa de los derechos humanos en general, entre los cuales están los laborales, que implican también defender la dignidad de los seres humanos, la dignidad y el valor del trabajo humano. Entonces, yo advierto, sobre todo en esos debates que se dan en los grupos apristas, que hay muchos inscritos apristas, pero que realmente no son apristas. Y también advierto que hay muchísimos apristas que no están inscritos ni en el partido ni forman parte de esos famosos grupos de chats de apristas, ¿no? Porque ellos hacen su aprismo de manera anónima, de manera real, de manera honesta en las asociaciones de comerciantes en los mercados municipales, cuando camino por Villa El Salvador, por Villa María del Triunfo, en las provincias, en Jaén, veo apristas que realmente son reconocidos por los jóvenes, incluso en Jaén está el compañero, por ejemplo, Onofre, que no forma parte de estos debates, de estos grupos de chat de apristas que tienen muchísimo por decir y muchísimo que dar y que, perdón, que creo que no forma parte de esos debates, porque realmente muchos de esos debates no son apristas, no son apristas. Por eso que yo tampoco participo muchísimo, ¿no? De esas discusiones encarnizadas que se dan entre personas que aparentemente tienen ideas de extrema izquierda y que se reúnen en un mismo grupo de chat con personas de la extrema derecha y que muy pocos de los que están en esos grupos son realmente apristas, son realmente fraternos, realmente defienden la solidaridad, la fraternidad con los más oprimidos. Y por esa razón también es un poco difícil encontrar algunos puntos de unión. Yo creo que encontramos mucho más aprismo en la caminata, en la calle, en los mercados, cuando vamos caminando por algún pueblo joven, por algún asentamiento humano. Allí se levantan de debajo de las piedras muchos apristas, compañeros, muchos apristas. Me preocupa también, por ejemplo, el tema cuando señalan que las elecciones internas deben ser un aprista, un voto. Un aprista, un voto. Esas elecciones internas bajo la modalidad de un aprista, un voto, serían honestas y serían sinceras si es que todos los apristas que se han inscrito, que han llenado su ficha más de 1000 veces, realmente estuvieran inscritos en el partido. Pero hay muchísimos apristas, ¿no? Yo antes de poder estar inscrita, me inscribí 7 veces, sin la suerte de estar en el registro. La penúltima vez que me inscribí, estaba embarazada de mi hijo mayor. Imagínense usted. Y no tuve la suerte de figurar inscrita en el partido, ¿no? Entonces, a mí me preocupa la administración del activo humano que tenemos en el partido, porque como le dije al inicio, no todos los que están inscritos son apristas y no todos los apristas están inscritos. Y siendo esa la situación, ¿cómo podríamos confiar en esas elecciones que digan un aprista un voto si muchos de los que van a votar no son apristas? Y si muchos de los que quieren votar no lo pueden hacer porque no están inscritos. Entonces, esas elecciones podrían estar incluso amañadas, ¿no? Amañadas y dominadas, controladas por quienes ven al APRA como un negocio. Ese es el gran peligro que tenemos en estos momentos. Sin embargo, siempre nosotros debemos tener fe, que es lo que distingue al APRA como una religión entre otros partidos. Fe en esa máxima que tenemos los peruanos que dice que el APRA nunca muere. Y eso es verdad, compañero Sola. El APRA nunca muere. El APRA como ideología nunca va a morir, porque siempre va a haber
situaciones de desventaja en las que los apristas saldremos a defender a los más débiles, como aquellos que, por ejemplo, son estafados por las empresas chinas frente a la desidia del Estado peruano y de algunos líderes políticos que incluso hasta son abogados defensores de las empresas chinas estafadoras. Siempre habrán mujeres que necesitarán que el Estado, si no es capaz de hacer reconocer los derechos alimenticios de sus hijos, por lo menos debería darles alimentación social de calidad, ¿no? Ya hemos visto lo que ha sucedido en Jaliwarma. Eso que nosotros estamos viendo como una entrega de alimentos de mala calidad por la cual hemos pagado millones de soles es mucho más grave que eso. Eso implica la falta de reconocimiento de la dignidad, de los derechos a la buena alimentación y a la salud de los niños peruanos más pobres. Siempre habrá a quien defender, siempre habrá situaciones en las que los apristas tendremos que ponernos del lado de los que más nos necesitan. Allí sabremos quiénes son verdaderamente apristas. Así es, compañera Mónica, y qué bueno que haga usted ese recorrido por la militancia territorial, es decir, caminando por los diferentes territorios del aprismo, y también por la militancia digital, y nos visite y de esta manera esté en contacto con los compañeros en diferentes partes del mundo, porque es ese contacto con los compañeros, es en ese diálogo con los compañeros que se logran establecer estos, se logra concretar la fe, porque no se puede tener fe en algo que no se comprende, no se comparte y que no soluciona, no se alienta para seguir, para continuar la lucha. Yo también sigo insistiendo para estar en el padrón y por ahí el jorgismo se encarga de sacarme. Pero yo no puedo creer, compañero Sola, que usted no esté en el padrón. Así le digo. Es una situación realmente tan injusta como sorprendente. Y es por eso que yo siento cierta desconfianza por quienes están en estos momentos impulsando el tema de las elecciones internas a través de la modalidad un aprista un voto, ¿no? Porque es evidente que no permiten que los verdaderos apristas se inscriban en el registro con la finalidad de manipular las elecciones internas. Pero sin embargo, compañero, yo creo que siempre debemos tener esa fe, como usted dice, que nos identifica a los apristas. ¿Y quién no va a reconocer al compañero Luis Sola como un verdadero aprista? Yo lo hago, yo se lo agradezco, porque personas como usted, compañeros como usted, compañero Sola, hacen un trabajo absolutamente desinteresado. Al no estar inscrito en el partido aprista, prácticamente se les están negando sus derechos políticos, su derecho a elegir y a ser elegido. Y sin embargo, sigue trabajando por el partido, seguramente sacrificando muchas veces su economía, como lo hacen los verdaderos apristas, y muchas veces con la incomprensión de la familia, ¿no? Porque lógicamente los hijos a veces no entienden las razones por las cuales se sacrifica el tiempo familiar y la economía familiar. Y este es otro de los testimonios que yo he recogido en algunos hogares apristas, pues, que tienen desde el bisabuelo aprista, como es también en mi caso, ¿no? Son testimonios que permanentemente recojo, pero la respuesta que yo les doy, ¿sabes lo que va a suceder ahora? Que, bueno, seguramente tu padre entregó su tiempo, sacrificó la economía familiar, pero ese ejemplo de tu padre lo han reconocido tus hijos. Y es esa otra de las razones por las que el APRA nunca muere. Y yo estoy segurísima, compañero Sola, que usted también está dejando una semilla, un gran ejemplo, además de en sus hijos, en sus nietos, y que van a seguir haciendo que el APRA siga viviendo, y a través de usted, a través de compañeros como el compañero Roque Pérez, que acaba de partir hace aproximadamente un mes, a través de otros compañeros de edad avanzada que hoy se encuentran en, digamos, en un
preocupante estado de salud luego de entregar su vida por el APRA y por el Perú. Yo quiero agradecer, compañero Sola, a todos aquellos apristas que anónimamente y sin esperar ningún reconocimiento, sin tratar de tomar el partido como si fuera propiedad privada, trabajan por el APRA, por el amor que le tienen a la ideología y al ejemplo de Víctor Raúl Haya de la Torre, un hombre que pudiendo vivir cómodamente renunció a esas comodidades, un hombre que murió finalmente de manera sencilla. Y permítame, compañero, agradecer también a nuevas generaciones, a nuevos rostros, independientemente de las edades, a nuevos rostros de apristas que se sacrifican, que entregan todo, compañero, como son, aparte del compañero Luis Sola, además del compañero Luis Sola, por ejemplo, el compañero Javier Reuter, del centro de Lima, que hace una labor muy sacrificada, ayudando a las personas apristas o no apristas que necesitan atención médica en las instituciones del Ministerio de Salud, en los hospitales del Ministerio de Salud, a la compañera María Julia Paz, que hace una labor increíble en los comedores populares del RIMAC, al compañero Víctor Tomaya, que es prácticamente una autoridad aprista en el Cusco, a la compañera Verónica Chen, que se ha dedicado y se ha especializado en defender a muchos peruanos que han sido víctimas de malas prácticas médicas, al compañero John Romero, que es realmente un articulador, una persona, un verdadero conciliador entre personas que están dispuestas a servir al Perú y que quizás no se conocen. El compañero John Romero es otro de los grandes activos del APRA. Al compañero Enrique Valderrama, es una persona que todos los días aporta, compañero Sola, dando nuevas ideas para que el APRA siga sirviendo al país y que sin embargo es muchas veces injustamente apaleado. Yo no entiendo por qué, como si aportar ideas fuera un pecado o un delito, ¿no? Entonces, a través también de este programa quiero manifestar mi solidaridad y mi compañerismo con el compañero Enrique Valderrama. He caminado también, compañero, con el compañero Enrique Melgar, por Tacna y por Arequipa. Yo sé que hay mucho, falta todavía mucho por hacer, pero una de las cosas que a mí me gusta del compañero Enrique Melgar es su sencillez. Esa debe ser una de las primeras características de los apristas, la humildad. Para vivir en el corazón del pueblo, primeramente hay que saber ser sencillo, ser humilde, como lo fue Jesucristo. Y esa es una de las razones por las cuales yo tengo algunos puntos de coincidencia con el compañero Enrique Melgar, que es nuestro secretario nacional de organización. Yo quiero, compañero, agradecer a muchísimos compañeros con los que yo me encuentro. El compañero Nofre en Jaén, el compañero Ángel Reyes en Villa María del Triunfo, al compañero Federico Mamani en Tacna, al compañero Barrios en Arequipa, al compañero Juan Carlos Morán en Trujillo, al compañero Eduardo Icochea en San Juan del Lurigancho, a la compañera Rosario Salinas en el Agustino, en donde también está el compañero, perdón, se me fue el nombre del ANTAE, el compañero Oscar Consueto, ¿no? Que también tiene una labor muy importante en los gremios de maestros, compañeros. Hay tanto por agradecer y hay tantos apristas cuyo conocimiento, cuya experiencia, cuya voluntad de servicio debería ser mejor aprovechada por el bien del APRA y por el bien del país. Mire, y muchos de ellos son compañeros humildes, compañero. Muchos de ellos son compañeros económicamente sencillos. Cuando yo los veo trabajar, cuando los veo entregarse, cuando los veo repartir lo poco que tienen, que es todo para ellos, yo recuerdo esa parábola del Evangelio que dice, ¿quién da más? ¿No? Cuando Jesús da algunas lecciones a sus discípulos y pone como ejemplos a una mujer rica que da una moneda en la iglesia y a una mujer pobre que da el único pan que tiene para comer. ¿Quién da más? ¿El rico que da lo que le sobra o el pobre que lo da todo? Esa parábola es la que siempre viene a mi mente cuando veo a estos compañeros trabajar por el partido, por las asociaciones que integran o que dirigen y por el Perú.
Y es por eso que yo quisiera poder agradecer a todos esos compañeros de todas las edades, compañeros Sola, que muchas veces parten a la otra vida sin los reconocimientos que ellos merecen. Qué bueno que menciona nombres y apellidos en diferentes partes del país, porque eso es la fraternidad. Nace desde las familias. Y hemos tocado este tema que iniciamos con algo personal y que hemos seguido compartiendo, y usted desde la experiencia de que viene recorriendo el país y donde viene contactando con todos los compañeros. Y desde aquí, de la señal de SPTV, Sintonía Política, la Casa del Pueblo Virtual, porque nos hemos ganado a pulso ese eslogan, la Casa del Pueblo Virtual. Aquí las puertas están abiertas. Estas, las que no están abiertas en los comités, están abiertas aquí para todos los compañeros. Y de esa manera, digitalmente, contribuimos a que los que sientan que su partido está vivo, está activo, está luchando por una renovación real, profunda, que significa el cambio transformador que mis compañeros de la Brigada Técnica y Estadística del año 1936 identificaron en 5 conductas que había que desterrar del presupuesto público: el despilfarro, la inepcia, el entreguismo, la indiferencia y el compadrazgo. 5 conductas claramente que fueron identificadas desde 1936 y que en ese libro de la autopsia del presupuesto civilista identificaron que era además una casta la que ponía un yugo sobre el pueblo, con el dinero del pueblo, con el dinero del Estado. Ese trabajo que hoy día ha llevado a la presidencia a Milei y que hoy día tiene a Trump de moda, ese trabajo lo hicieron los apristas en 1936 y está publicado en un libro. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que es que recoger nuestros fundamentos y ponerlos nuevamente al alcance de todos. Levantar esas banderas que son las que nos unen con las familias. Porque saben las familias apristas que en la medida que cuidemos cada centavo del dinero del pueblo, la confianza va a regresar y se va a venir creciente a nosotros. Así es. Exactamente, y esa labor tiene que ser valiente, compañero. Yo no puedo creer sinceramente que haya compañeros apristas que en este gobierno de la comunista Dina Boluarte haya compañeros que defiendan este gobierno señalando que brinda estabilidad al Perú. Es que realmente es una renuncia total a la ideología aprista. ¿Acaso no se dan cuenta cómo el gobierno de la señora Dina Boluarte está destruyendo por dentro todas las instituciones que nos pueden garantizar la vigencia de la democracia? ¿No se dan cuenta, por ejemplo, que la señora Dina Boluarte ha comprado a los congresistas incluso del extremo opuesto de su ideología, los tiene hipotecados, ¿no? Perjudicando la imagen del Congreso? ¿No se dan cuenta, por ejemplo, estos compañeros que defienden el gobierno de la señora Dina Boluarte, que la señora Dina Boluarte está tratando también de dominar, como en cualquier régimen dictatorial, las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial? ¿No se dan cuenta estos compañeros que tienen realmente la conciencia de decir que con Dina Boluarte está asegurada la estabilidad política? ¿No se dan cuenta que el gobierno de la señora Dina Boluarte, por ejemplo, ha tomado también la Junta Nacional de Justicia a través de la señora René Boluarte, hermana de la señora Dina Boluarte, que es asesora en la Junta Nacional de Justicia? ¿No se dan cuenta que han tomado el Tribunal Constitucional? ¿De qué estabilidad nos hablan? Y además, mientras muchos peruanos están muriendo en las calles, incluso dentro de sus negocios, dentro de sus casas, víctimas de la delincuencia, mientras muchos ciudadanos sufrimos la inseguridad, el abandono en materia de salud, el abandono en materia de educación para nuestros hijos, el abandono en materia de alimentación para los más pobres,
no se dan cuenta que en realidad están sirviendo al régimen comunista del cual es adepta la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte está cumpliendo con las metas, con los fines, con los objetivos del comunismo, que es la de destruir nuestras instituciones democráticas, comprando, por ejemplo, a los congresistas. ¿De qué estabilidad nos están hablando, por amor de Dios? Esos apristas o esos inscritos en el APRA que defienden el gobierno de la señora Dina Boluarte, hace mucho tiempo que dejaron de ser apristas y simplemente se quedaron con el título de negociantes. En consecuencia, yo creo que debemos estar muy alertas, los verdaderos apristas, aquellos cuyas familias nuestras se han sacrificado económicamente, que lo entregaron todo, debemos estar muy alertas con quienes siguen haciendo del APRA un mero negocio. Nosotros tenemos como papel, como rol, como deber impuesto por Víctor Raúl Haya de la Torre, el de defender nuestra ideología aprista y, por favor, no defender más el gobierno y a los ministros de la comunista Dina Boluarte. Muchísimas gracias, compañera Mónica Yaya. Le voy a hacer aquí claramente un avance. Voy a editar esto y se lo voy a mandar a mi mamá porque esas palabras suyas, no sabe, le van a parecer una maravilla. Porque es lo que ella repite. Le soy honesto, que ha salido de su boca lo que ella me cuenta cuando converso con ella. Pero bueno, pasando a otros temas, no por cambiar Dina Boluarte, sino por seguir avanzando con el tema de la fraternidad y esta conmemoración de Víctor Raúl. Yo la veo a usted que tiene en esa, como se dice, ese carácter combativo. Vamos al choque y vamos a luchar por los compañeros que más necesitan. Está en el puerto de Chancay, donde veo participar a usted en la defensa de muchos en la zona, pero hay un hecho que me llama mucho la atención, le soy honesto, ¿no? Yo considero que cuando un oficial de Marina termina su carrera en el máximo grado como almirante y como comandante general de la Marina, que es la máxima nivel y de responsabilidad que se tiene como oficial de Marina, no puede pasar a trabajar, a ser un empleado de una potencia extranjera. Así es. Es como si le has dedicado 35, 40 años de tu vida a servir a la nación para después te vayas a servir a trabajar a una potencia extranjera. O sea, no hay forma de que se sustente la contratación en el cargo de gerente general de una empresa que administra el puerto del peruano a un almirante en retiro porque ahora trabaja para una empresa pública del extranjero. Tiene obviamente la responsabilidad de trabajar, pero no merece recibir pensión. No merece recibir la pensión de un almirante. Porque es un almirante entregado toda su vida, 35 años a defender a la patria, para después ir a servir a los intereses de otra nación. Es extraño ese cambio de entrega. Así es, tratando de todos modos, desde mi parte, de hacer esa diferencia entre los buenos y los malos integrantes de la Marina de Guerra del Perú. Yo públicamente he manifestado mi absoluta decepción por las decisiones de algunos exmarinos y actuales congresistas de la República, como el almirante José Cueto y el almirante Jorge Montoya, en quienes en algún momento yo tuve mucha confianza, ¿no? Pero he manifestado abiertamente mi decepción porque ellos participaron en la aprobación de normas congresales de algunas solicitudes que hizo el consorcio Cosco Shipping, con capital mayoritariamente de la República Popular Comunista Chino, ¿no? Ellos participaron en la rápida aprobación de algunas solicitudes de exclusividad
¿no? Tramitadas por esta empresa Cosco Shipping. A mí me parece no solamente vergonzoso de parte de algunos oficiales de la Marina ponerse a disposición de potencias extranjeras, sino también me parece sumamente peligroso por la información que ellos manejan, ¿no? Yo creo que un Miguel Grau nunca hubiera aceptado, además, esta vocación de la República Popular China de imponerse en otro país, como creando un país dentro de otro país, como lo quieren hacer los chinos en general, por decir la República Popular China, ¿no? Estamos aquí hablando prácticamente de pérdida de soberanía, que ha sido denunciada por algunas instituciones estatales, como por ejemplo Ocitran, ¿no? Esa negativa que tiene la empresa Cosco Shipping a ser supervisada por Ocitran, no obstante, estaría prestando servicios públicos de transporte marítimo. En consecuencia, yo creo que aquí estamos hablando sobre todo de un gran gasto de dinero que está haciendo la República Popular China a través de Cosco Shipping, no solamente de una propaganda que haga creer a los peruanos que Cosco Shipping viene a hacernos un favor a cambio de nada, ¿no? Sino que también es posible que Cosco Shipping esté pagando la anuencia de muchos oficiales de Marina y también líderes políticos que de alguna manera quieren estar allí participando de esa gran fiesta china, ¿no? Creo que es necesario aquí que los peruanos recordemos, en primer lugar, que la construcción del puerto de Chancay no ha sido sobre un terreno privado. Es imposible que el puerto de Chancay haya sido construido sobre un puerto privado y esa es la primera mentira que hay que desmontar en los debates políticos, ¿no? Porque Cosco Shipping ha gastado muchísimo dinero difundiendo a través de los medios de comunicación que el puerto de Chancay es una inversión 100% privada y no es así, porque el terreno sobre el que se ha construido el puerto de Chancay es terreno de dominio público e intangible, como es parte de las playas de Chancay y una zona marítima que está también frente a lo que hoy es el puerto de Chancay. Es como si, por ejemplo, compañero Sola, usted tuviera un terreno que no lo utiliza y viene una empresa china y construye sobre ese terreno y dice que por lo tanto ese inmueble ya es 100% privado. No, o es 100% de ellos. No es cierto, porque ese terreno tiene un dueño, que es usted. Y en este caso, en el caso del puerto de Chancay, el dueño de los terrenos sobre los que se ha construido el puerto de Chancay es de todos los peruanos. Yo me pregunto, ¿alguien le vendió ese terreno a Cosco Shipping, a la República Popular Comunista China? ¿Alguien ha cobrado por ese terreno? El señor Francisco Sagasti, la señora Dina Boluarte, ¿ha cobrado por esos terrenos en los que se ha sentado, en los que se ha construido el puerto de Chancay? ¿Lo están alquilando o están recibiendo algo por la mesa, debajo de la mesa, por entregar ese terreno, por su entreguismo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando quizás de un nivel de corrupción generalizado en el que no solamente participan algunos malos oficiales de la Marina de Guerra de Perú, líderes políticos que incluso tienen la desvergüenza de formar comités consultivos en Chancay, alcaldes, ¿no? Gobernadores regionales, sino que también quizás estamos hablando del ministro de Transportes y Comunicaciones que ha defendido con su vida el puerto de Chancay y quizás estamos hablando de corrupción en la que ha participado la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. Mira, un solo detalle, compañero Luis. Usted recordará que hace algunos meses se produjo una crisis en el aeropuerto Jorge Chávez porque fallaron los sistemas de iluminación en el aeropuerto Jorge Chávez. En la pista y en la Exacto, torre. en la pista de aterrizaje. Exactamente. Usted recordará que hubo una crisis en el aeropuerto Jorge Chávez porque fallaron los sistemas de iluminación en la pista de aterrizaje. ¿Qué fue lo que solicitó en ese momento el Congreso? Prácticamente la destitución del ministro de Transportes y Comunicaciones, que hasta hoy está, ¿no? Eso sucedió el año pasado. Pero en ese entonces se presentó una moción de censura para destituir al ministro de Transportes y Comunicaciones, al actual ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué sucedió?
paralelamente a esa crisis que hubo en el aeropuerto Jorge Chávez, que dependía del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que iba a dar lugar a la destitución del ministro, paralelamente, Cosco Shipping, ¿no? Había, o mejor dicho, paralelamente, un procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones había interpuesto una acción de amparo para eliminar la cláusula de exclusividad que le da a Cosco Shipping el monopolio de algunas actividades portuarias en Chancay. Así es. Francisco Sagasti le dio a Cosco Shipping la exclusividad en la explotación de algunas actividades portuarias en Chancay. Y un procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones interpuso una acción de amparo contra esa cláusula de exclusividad, ¿no? Cosco Shipping en ese entonces se estaba defendiendo en el Poder Judicial contra esa acción de amparo interpuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Paralelamente sucedió este tema de la falta de iluminación en la pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué hizo el ministro de Transporte en esas circunstancias? Retiró la acción de amparo interpuesta por el Procurador de Transportes y Comunicaciones de tal manera que Cosco Shipping vio consolidada su solicitud de exclusividad de algunas actividades portuarias en Chancay. Y luego que el ministro de Transportes y Comunicaciones retiró la demanda de amparo, nunca más se habló de la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones en el Congreso de la República. ¿No te parece eso una casualidad demasiado grande como para pensar que fue una simple casualidad? No lo creo. Yo pienso que esa crisis de falta de iluminación en la pista de aterrizaje que se produjo en el Jorge Chávez y que iba a traer abajo al ministro de Transportes y Comunicaciones fue ocasionada por la República Popular China hasta el momento en el que el ministro de Transportes y Comunicaciones, sin que nadie se lo pidiera, retiró la acción de amparo, ¿no? Y solamente con esa decisión le permitieron al ministro de Transportes y Comunicaciones continuar en el puesto como está hasta hoy. ¿Eso qué nos recuerda? Nos recuerda lo que escribió Víctor Raúl Haya de la Torre en el Antiimperialismo y el APRA, señalando que nuestros gobernantes en realidad son marionetas de potencias extranjeras económicamente muy fuertes, demasiado fuertes, de tal manera que nuestros ministros y nuestros gobernantes, la clase política en general, como lo dijo Víctor Raúl Haya de la Torre, simplemente se convierten en sirvientes y empleados de estas potencias extranjeras y a los peruanos nos someten a las decisiones, a las imposiciones y a los caprichos de esas potencias extranjeras. Eso es lo que me parece que sucedió con el ministro de Transportes y Comunicaciones, que tuvo que someterse, que se sometió voluntariamente y quién sabe a cambio de qué otras cosas, a la voluntad de Cosco Shipping y de la República Popular China para que puedan actuar en el puerto de Chancay a sus anchas, como si no existieran normas peruanas que ellos deberían respetar. Adicionalmente a esto, para complementar, el puerto de Chancay se está formando sin carga. En este momento la carga venía saliendo por el Callao y esa carga no es algo que va a aparecer. Viene una parte del Callao y otra parte viene desde el norte, que es el espárrago, la arándano, y se va a concentrar en ese puerto. El puerto mismo no crea carga, recibe carga, pero no la crea. ¿Ok? Entonces, se está desvistiendo un santo para vestir otro, pero adicionalmente a eso, compañera Yaya, tenemos una coyuntura que desde Washington, el actual presidente de los Estados Unidos ha indicado, a través de su enviado especial, Claver Carone, ha indicado que se le van a poner aranceles al puerto de Chancay. ¿Y a qué se le van a poner aranceles? Se le va a poner aranceles al espárrago, al arándano, a la palta, que eso es la peruanidad, porque es la peruanidad del Ande, la peruanidad de la que va a pagar ese costo, de ese entreguismo que usted ha señalado de Francisco Sagasti y de Dina Boluarte. Ese entreguismo
lo va a pagar la peruanidad porque no va a poder vender sus productos de una manera competitiva. Y esta Exactamente. pugna que tenemos Finalmente esos aranceles no los van a pagar, no los va a pagar la República Popular China. Entre los entendidos, entre digamos, aquellos que hace mucho tiempo se dedican a la actividad portuaria, entre muchos compañeros incluso que han trabajado en ENAPU y que conocen la historia del puerto de Chancay, hay cierta duda respecto a el verdadero objetivo de la República Popular China en Chancay, ¿no? Ellos consideran que el volumen de carga no justifica una construcción tan grande como la del puerto de Chancay. Y hay quizás objetivos que la República Popular China no ha manifestado ante los peruanos. No solamente objetivos geopolíticos, sino también quizás algunos objetivos de tráfico de drogas, de estupefacientes, ¿no? No necesariamente el puerto de Chancay va a favorecer la agricultura de nuestros productos bandera, ¿no? Y aquí hay otro tema también que debemos mencionar, estimado compañero Sola. Aparte de la falta de política en materia portuaria, aparte de falta de un plan portuario nacional, y esto no lo estoy señalando yo por un capricho, porque si ingresamos a la página de la Autoridad Nacional de Puertos, se verá allí que cuando se da clic en ese link que dice Plan Portuario Nacional, se abre una ventana en la que dice, como el Plan Nacional Portuario no ha sido actualizado desde hace algunas décadas, no es posible evaluar su cumplimiento. Lo dice así, ¿no? Como una disculpa porque no existe Plan Portuario Nacional. Pero, exacto, hay otro problema adicional. Y esto que acabo de decir tiene que ver con lo que usted acaba de señalar, compañero Sola. Claro, van a vestir un santo para desvestir otro en el mejor de los casos. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores portuarios del Callao? Si es que realmente se va a desarrollar una actividad portuaria eficiente y positiva en Chancay, ¿qué se va a hacer con los trabajadores portuarios del Callao? Es que no hay un plan portuario nacional. Pero por otra parte, compañero, hay otro problema aquí detrás. Hay otro puerto que requiere ser implementado, que podría ser explotado para beneficio de los peruanos, y es el puerto de Corillo. Pero hace un buen tiempo que se ha dejado de hablar del puerto de Corillo. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del puerto de Corillo de alguna manera disminuiría la actividad del puerto de Matarani. ¿Quiénes están administrando el puerto de Matarani? ¿Quiénes están? Los Graña y Montero. Los Graña y Montero están explotando el puerto de Matarani y no les conviene que funcione su competencia, que sería el puerto de Corillo. El puerto de Matarani tiene como concesionarios a los Graña y Montero, y ese contrato de concesión vence aproximadamente dentro de 3 o 4 años. ¿Qué están buscando el grupo Graña y Montero? ¿No? Que hoy día tiene otro nombre. ¿Qué está buscando? La renovación de de la concesión. Sí. Discúlpenme, tengo que hacer aquí una disculpa. Es el grupo Romero. ¿Qué es lo que está buscando el grupo Romero? Que se renueve por 30 años más el otorgamiento de la concesión en el puerto de Matarani. Y lo están haciendo antes que termine, están tratando de obtener esa renovación de esa concesión del puerto de Matarani antes que culmine el gobierno de la señora Dina Boluarte. No le creo, que con descaro. Esa concesión que tiene en Matarani el grupo Romero vence dentro de 3 años, pero ellos están tratando de negociar hoy con el gobierno de Dina Boluarte la renovación por 30 años más de la concesión en el puerto de Matarani, a pesar que incumplieron las obligaciones del contrato de concesión. La primera obligación que incumplió el grupo Romero en Matarani es la de explotar el puerto de Matarani
con una empresa norteamericana, una de las más grandes empresas portuarias llamada SSA, ¿correcto? Cuando el Grupo Romero, junto con la empresa norteamericana SSA, ganaron la concesión del puerto de Matarani hace casi 30 años, se comprometieron a explotar juntos, por la experiencia que tenía SSA, a explotar juntos, a desarrollar actividades juntos en el puerto de Matarani. Pero ni bien ganaron la buena pro, SSA se retiró y el contrato lo firmó solamente el Grupo Romero. Esa obligación de administrar juntos el puerto de Matarani la incumplieron. ¿A razón de qué? Hoy el Grupo Romero tendría 30 años más de concesión. ¿Cuál sería el beneficio para los peruanos? ¿Por qué no se convoca a una nueva licitación pública internacional para la explotación del puerto de Matarani? Para dar transparencia. Claro, no, lo que ellos quieren obtener, sabiendo del nivel de corrupción de la señora Dina Boluarte y de todos sus aliados en ese pacto de criminalidad, están tratando de obtener, a través de algunos líderes políticos que administran estudios jurídicos cercanos a la señora Dina Boluarte, están tratando de obtener ya la renovación por 30 años más de concesión del puerto de Matarani, perjudicando, entre otras cosas, el funcionamiento o la implementación del puerto de Corillo, que sería realmente otro beneficio, un verdadero beneficio para los peruanos. Cuando usted hace referencia a algunas personas, algunos profesionales que tienen estudios de abogados y que están vinculados a la señora Dina Boluarte, un poco más, y ha puesto el eslogan, el nombre ahí del estudio de abogados. Pero bueno, eso lo dejamos para que todos los que nos vean, nos escuchen, lo tengan presente y sepan claramente quiénes son aquellos que están defendiendo los intereses del entreguismo, de la moña y el compadrazgo. Exactamente, son los mismos estudios jurídicos que defienden a la señora Dina Boluarte, que han creado consejos consultivos para lo de Chancay, que están también detrás de esta entrega de los activos del famoso legado al Instituto Peruano de Deporte. Entonces son estudios políticos jurídicos que están haciendo pues dinero a costa no solamente de su cercanía con la señora Dina Boluarte, sino muchas veces de un liderazgo político que hay allí, ¿no? Claramente. Compañera Yaya, tenemos muchos compañeros que están viviendo en estos momentos la situación que se enfrenta en el país. No hay trabajo las oportunidades escasean y la peruanidad que la vemos entregada al emprendedurismo, la peruanidad hoy día de la ciudad que está buscando encontrar salidas, también tiene en la informalidad una desacción. Y hay diferentes informalidades que ahora. ¿Cómo enfrentamos ese mundo complejo de la informalidad? Mira, justamente hoy, estimado compañero Sola, estuve en una reunión en la Universidad de San en el que el tema era el de la informalidad laboral y tributaria, ¿no? Y hablamos allí de algunas instituciones formales, pero que al mismo tiempo generan inestabilidad. Y la primera institución, digamos, estable y que genera informalidad resulta ser el propio Estado peruano, porque hay una gran cantidad de peruanos que trabajan dentro de la administración pública, dentro del aparato estatal, que trabajan realmente y que no tienen contratos laborales. Y eso se ve tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, ¿no? Son personas que están, cuyos derechos laborales están negados y están disfrazados a través de contratos de terceros,
¿no? Entonces, yo creo que aquí se necesita una decisión política valiente, en primer lugar, para analizar cuántos de los contratados realmente son necesarios en la administración pública y de aquellos que son necesarios, pues reconocerles los derechos laborales que les corresponden, ¿no? Eliminar esos famosos contratos de terceros que en algunos casos no son necesarios y en otros casos evitan reconocer los derechos laborales que tiene cualquier otro trabajador que durante mucho tiempo trabaja en el aparato estatal. Y hay otras decisiones importantes que hay que tomar, estimado compañero Sola. Mire, gran parte de la informalidad tiene que ver con la oferta de mano de obra, ¿no? Y en gran medida de mano de obra no calificada. Es necesario, en ese sentido, realizar una reforma estructural en materia educativa para que la mano de obra que puede estar dispuesta en nuestro país tenga un tipo, un nivel de calificación. Pero también hay que mejorar algunos sistemas que favorecen la búsqueda de oportunidades, ¿no? De más oportunidades de trabajo, como por ejemplo es necesario mejorar el sistema de transporte urbano. No es posible que existiendo, por ejemplo, un tren eléctrico que conecte a los distritos de Villa El Salvador con San Juan del Lurigancho, estando probado el beneficio de la existencia del tren eléctrico desde el segundo gobierno aprista, no se haya realmente implementado, no se haya utilizado, no se haya aprovechado el tiempo y los recursos en implementar otro sistema de tren eléctrico que una, por ejemplo, Puente Piedra con Cieneguilla, ¿no? Brindando a los peruanos, sobre todo a los jóvenes, mayores oportunidades de educación y de trabajo. Entonces es necesario aquí hacer reformas que tienen que ver con decisiones políticas, como revisar la planilla de los trabajadores en el aparato estatal. Es necesario revisar también la estructura del sistema educativo que está generando cada año una gran cantidad de jóvenes dispuestos a trabajar pero sin calificación en su mano de obra, y es necesario también brindar algunas facilidades como la de la mejora del sistema de transporte urbano que permitiría que esa oferta de trabajo se dirija, ¿no? Hacia otras o esa oferta, esa demanda, esa oferta de mano de obra se redirija hacia otras alternativas en las cuales se podrían encontrar mejores oportunidades. Qué bueno que menciona todos estos puntos, compañera. Tenemos la parte de la informalidad. Aquí le cuento un tema que causa mucha efervescencia, así como que las deportaciones, ¿no? Y que crean mucha noticia. El que está creando una noticia impresionante a nivel del ciudadano americano, en promedio, es Elon Musk. Porque Elon Musk, a punta de un Twitter, agarra y le ha sacado que hay 4 millones de números de seguro social que reciben cheques y que tienen más de 120 años. Incluso ha dado separado por edades y que hay cheques que están siendo circulados por encima del 1.000.000 de personas que están encima de los 150 años. Y ha surgido se ha destapado todos estos malos manejos que la administración federal mantenía dentro de su gestión. Y yo me pregunto, ¿qué descubriremos si con unos muchachos hábiles en la computación, qué descubriremos en todo el dispendio que se da en los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional? ¿Qué descubriremos en los presupuestos que se dan desde los ministerios y organismos descentralizados que tiene el Estado peruano? Nosotros tenemos una presión tributaria de 14, 15 puntos. Estados Unidos está encima de 30 y tantos. Pero con esos 14, 15 puntos tenemos un despilfarro enorme también, que yo estoy seguro que haciendo un trabajo con unos muchachos jóvenes, emprendedores, activos, creativos en el tema informático, se descubrirían muchas cosas
que saldrían de ese presupuesto que se despilfarra del dinero de los peruanos? Es muy fácil descubrir, pero lógicamente se necesita un presupuesto con el que el Estado de todos modos cuenta, ¿no? ¿Cuántos trabajadores fantasmas encontraríamos en las planillas de la administración pública? Y simplemente con cruzar, por ejemplo, a quienes se les está pagando y realmente no están en el Perú, ¿no? Si se hiciera un cruce de información entre aquellas personas que reciben una remuneración por trabajar supuestamente en el Estado peruano, pero no están en territorio peruano, ¿no? Y no se dedican precisamente al trabajo remoto, ¿no? ¿Cuántas sorpresas tendríamos si se hiciera ese simple cruce de información entre a quienes se les paga en el Perú por asistir, por ejemplo, al Congreso de la República, pero se encuentran en otros países como España, Estados Unidos, y por lo tanto se han convertido en trabajadores fantasmas, ¿no? Y es un simple cruce de información que seguramente muchos no quieren que se haga. Entonces, efectivamente, la tecnología hoy día nos brinda muchísimas más facilidades para determinar quiénes están burlando las normas peruanas y quiénes se están burlando de los recursos que tenemos los peruanos, que deberían satisfacer necesidades urgentes como los de la salud, la educación y la alimentación para los más pobres. Yo quiero agradecerle, ya casi tenemos una hora de programa. Yo quiero agradecerle, pero quiero cerrar con una diferencia. Los apristas, los compañeros de la brigada técnica nos precisaron que era el despilfarro, la inepcia, la indiferencia, el entreguismo y el compadrajo. 5 temas. La gente de Trump, ¿qué es lo que hace? Habla del despilfarro, del fraude y del abuso. Esta sutil diferencia entre 3 y 5 deja de lado lo que es la indiferencia y deja lo que es de lado la inepcia, la necedad. En esa indiferencia, el gobierno de Trump busca reducir lo que ha sido, como se dice, un desperdicio, pero está perdiendo esa solidaridad necesaria con el menos favorecido. Es ahí esa sutil diferencia que los compañeros de la Brigada Técnica en el año 1936 y de nuestra sólida y esencia aprista identificaron. Nosotros tenemos que desterrar del presupuesto la indiferencia. Eso no significa que todo va a entrar, pero tiene que haber un acento que deje claro que la indiferencia ha quedado fuera. Exactamente. Mire, mi estimado compañero Sola, para servir al pueblo peruano desde un puesto de decisión, no solamente basta con gastar los recursos públicos, ¿no? Sino que se necesita sobre todo amor por lo que se hace, amor por los peruanos en general, independientemente de sus opciones políticas. Yo a veces me pregunto, cuando subo al tren eléctrico, todas las semanas subo al tren eléctrico, ¿no? Y no dejo de maravillarme por la forma en la que sirve el tren eléctrico a los peruanos. Yo le hablo sobre todo del Cono Sur porque viví casi toda mi infancia, mi juventud entre San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? Y recuerdo lo que me costaba trasladarme solamente desde mi colegio en San Juan de Miraflores hasta mi casa en Villa María del Triunfo. Me pregunto cómo hubiera sido mi época escolar si es que hubiera existido un tren eléctrico. Entonces, advierto que ha habido una gran vocación de servicio en la implementación, en la construcción del tren eléctrico, pero al mismo tiempo advierto de parte de la ciudadanía cierta, no sé cómo llamarlo, cierta indiferencia por ese esfuerzo que se dio en el segundo gobierno aprista, ¿no? Trato de explicarlo, trato de encontrarle una explicación y me recuerda esas situaciones en las que algunos padres con la mejor intención dan todo lo que tienen para sus hijos, ¿no? Le dan los mejores centros de estudio, la mejor ropa, viajes, comodidades, pero nunca les hacen saber cuánto los quieren. Y lo que a veces esperan nuestros hijos es, sobre todo, un abrazo. Yo creo que eso es lo que también nos ha faltado
a los apristas, hacer saber al pueblo peruano que no solamente somos constructores de obras, que los apristas no solamente somos buenos administradores de los recursos públicos, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a los peruanos. Eso quizás nos ha faltado transmitir de mejor manera y creo que ese debe ser nuestro mensaje permanente. No lo hicimos antes, pues hagámoslo en adelante. Y sobre todo, lo que tenemos que desterrar los apristas es a los negociantes de la política dentro de nuestro partido, porque son ellos los que nos alejan del corazón del pueblo. Para volver a instalarnos en el corazón del pueblo, en primer lugar, debemos saber que debemos ser desprendidos de cualquier interés patrimonial, de cualquier interés en tener más poder por tener más poder, que nuestra vocación es quizás la de ganar, ¿cómo no?, algunos procesos electorales, pero teniendo como meta la de servir al Perú por amor al Perú. Muchas gracias, compañera aprista y compañera Yaya. Le soy sincero que usted ha dejado la frase para este día, que hay que alejar a los mercaderes del templo. Eso es una de las cosas claves e importantes, y yo le agradezco por esta hora que nos ha dedicado. Lo vamos a pasar mañana, el día de mañana estamos en el comité de Washington, Maryland y Virginia, los compañeros nos estamos reuniendo y vamos a hacer una transmisión en vivo al respecto, y de ahí también el día sábado una sesión solemne. Yo le deseo para usted un feliz Día de la Fraternidad, mis cariños para su esposo, para su familia. Gracias. Y muchísimas gracias, compañera, por esta hora que nos ha dedicado. Permítame despedirme de todos los compañeros que se encuentran fuera de nuestro querido país. Quiero enviarles un abrazo muy grande. Yo también sé lo que es estar fuera del país y lo que se extraña, toda la nostalgia que nace cuando uno está lejos de su tierra, el tener la mitad del cerebro en el país extranjero y la otra mitad del cerebro en el país. Sé lo que significa estar fuera de nuestro amado Perú. Les envío un abrazo muy grande. Les prometo que la próxima vez que me encuentre en Estados Unidos les voy a avisar para vernos y abrazarnos. Y bueno, en estos momentos me voy hacia la base de San Borja, que nos está esperando para la celebración en San Borja del Día de la Fraternidad. De allí, ya un poquito más tarde, un poco más altas las horas de la noche, me voy a Villa María del Triunfo, en donde también nos están esperando, pero con mucho gusto y con mucho amor, porque yo creo que el mejor modo de ser aprista, el mejor modo de celebrar el Día de la Fraternidad es trabajando con el pueblo, en el llano. Ahí es en donde me gusta estar. Muchas gracias, compañeros. Que viva el APRA, que viva Víctor Raúl Ayala La Torre y que viva todo el Perú. Que viva el APRA, compañero. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.